Hola, soy Giovanna Basalo y hemos creado este espacio para contarte historias sin fin. Bueno, les cuento. Giovanna Basalo nace en Lima un 23 de enero del 75, actualmente con 50 años de vida. Vengo a contarles un poco la historia de lo que inició el emprendimiento en realidad. Mi primera venta, les cuento, fue a los 7 años, que se me ocurrió vender unos caramelos que mi papá tenía en un envase de vidrio así tipo florero. ¿Y cuál era la meta de ese emprendimiento, no? Que siempre hablamos de que sueños son diferentes a metas, ¿no? Uno sueña con algo, pero cuando lo ejecuta lo puede lograr y esa es una meta. Entonces, la meta era tener dinero para comprarme unos bocaditos que a mí me gustaban. A los 7 años me gustaban esos chicharrones de bolsa, de empaque. Y no tenía dinero, entonces ¿cómo hacía para tenerlo? Entonces se me ocurrió coger los caramelos de papá y ponerlos a la venta en la quinta donde yo vivía. Saqué esos carritos de playa, playeros, lo extendí, lo abrí, puse los caramelitos. Y pensé que los caramelos eran muy poco para vender, entonces opté por sacar algunos juguetes nuevos que tenía y también los puse ahí. Oh, la sorpresa de que todos los vecinos decían: Jovita, ¿qué estás haciendo? Estoy vendiendo caramelos, ¿me compra? ¡Claro! Y comenzaron a comprarme los caramelos, que en ese tiempo ni me acuerdo cuánto los vendí. Pero que resulta que todo el día me puse a vender ahí y mi papá llegó del trabajo y me encuentra con los caramelos en la puerta de la casa. Y mi papá dice: ¿qué cosa estás haciendo acá? Estoy vendiendo los caramelos. ¿Caramelos? ¿Pero dónde sacó esos caramelos? Ah, los que tenías adentro ahí en el tipo florero que habías guardado. Ah, o sea que con mi capital tú estás haciendo plata. Y yo, ¿capital? No entendía nada. ¿Qué cosa es capital? Decía en mi mente. ¿Capital? Entonces, sí, porque esos son mis caramelos. ¿Y cuánto has ganado? Yo no sabía cuánto había ganado. Tienes que separar la ganancia del capital. Mi papá me explicaba y yo no entendía nada. Yo decía, ¿qué será la ganancia? ¿Qué será el capital? Al final, toda la plata era para comprarme el bocadito. O sea, no había seleccionado nada de eso. Ni entendía mucho. Bueno, y me acuerdo que mi mamá llega en la noche y mi papá le cuenta, ¿no? Tu hija le he encontrado haciendo negocios, vendiendo los caramelos que los tengo guardados. O sea, mi negocio, o sea, mi plata, mi capital, ella lo estaba vendiendo. Y bueno, fue una oportunidad de risa, ¿no? Para ellos era una risa, pero para mí era algo grande que yo pude comprarme los bocaditos con ese dinero. Y como que me sentía de que podía lograr algo por mí misma sin tener que pedirle a alguien, ¿no? Y era pequeña y seguí vendiendo, varios días seguí vendiendo y seguía comprando, ¿no? Pero eso fue, digamos, algo muy pequeño hasta que me acuerdo que quería un skateboard, en ese tiempo lo que ahora parecía un scooter. Y mi papá decía que ese aparato era de hombres, no era de niñas. Y yo quería, porque yo tenía un vecino que patinaba con eso, ¿no? Y yo lo veía tan audaz que yo decía, yo también lo puedo hacer. No tenía eso y mi papá decía, eso no es de hombre, no se te va a comprar eso. Bueno, yo dije, algo tengo que hacer para tener platita. Y comencé a vender en ese tiempo, me busqué aquellas personas que venden de catálogo, ¿no? Cositas de catálogo, y comencé a venderlas, productos de belleza, esas cosas. Y me compré el bendito patín, el skateboard. Me saqué la mugre matinando, me caía muchas veces, pero al final me hice campeona en skateboard y patinaba por las calles y todo, una odisea, me sentía poderosa manejando ese skateboard, de verdad, hasta que se le salió un perno y chavo, el skateboard se le cayó la llanta y se acabó la historia. Nunca encontré el mismo perno ni la misma llanta. Bueno, se acabó el skateboard y pasaron los años y creo que ya tenía como 17 años cuando a mi abuela le faltaba, en ese tiempo poca gente tenía un frigidero en casa. Era caro, creo, tener un frigidero en casa. Bueno, yo no entendía mucho la economía de casa y mi abuela iba todos los días a comprar el pollo, ¿no? Entonces yo decía, pero todos los días se va por la leche o que se malogra, ¿no? Algo tengo que hacer para comprar el frigidero. Bueno, un frigidero ya era un monto pues bastante grande como para mí, que yo tenía 17 años, ¿no? Pero dije, tengo que hacerlo como sea, así que busqué ya apuntarme para ser vendedora directa de los catálogos, ¿no? De las marcas conocidas de belleza, de
de maquillaje, de colonia. Y la señora me dice, hijita, tú eres menor de edad, ¿no? Tú no puedes afiliarte. Pero señora, yo le ayudo a vender, ¿qué le parece? Ah, bueno, te doy el catálogo. Vendí, en esa época era en dólares, me acuerdo, la marca Unique. Y vendí tanto a todas las tías y a todas por querer lograr esto, que me compré el frigider. Me fui con mis padres, le dije, ya conté la plata y fuimos a comprar el frigider. Y le compré a mi abuela el frigider. Yo estaba feliz porque a los 17 años pude lograr comprar un frigider. Yo decía, wow, con eso, y todos decían, wow, yo había comprado un frigider, wow. O sea, yo era la máxima de la familia porque había logrado eso y no, mis padres no habían puesto pues dinero en ese tiempo, ¿no? Y era grande, ¿no? Yo me sentía que yo podía lograr muchas cosas porque yo dije, wow, así me voy a poder comprar. Y mi abuela ya no se iba pues diario al mercado, sino que ya iba a la semana y guardábamos, hacíamos gelatina. Bueno, entonces este frigider fue, como se dice, el boom de casa. El boom de casa. Y me acuerdo que mi abuela compraba limones todos los días. Bueno, los limones ahora ya se compraban para la semana porque siempre preparaba su famosa limonada. Bueno, digamos que fue un logro bastante grande en esa época lograr comprar, hacer esa compra, ¿no? Para dar facilidad en casa. Y ya me meto a lleno a lo que es venta de productos de cosmética, ¿no? En este caso me meto a lleno en ventas de catálogo de diferentes marcas. Y me hago una líder en ese rubro, ¿no? Me hago una líder, lo que le llamaban en ese tiempo capitana, algo así, o le llamaban líder de belleza, ¿no? Me hago una líder. Ya me asignan un grupo, ¿no? Porque ya cumplo 18 años, ya me incorporan, me asignan un grupo. Y me dan un grupo de 50 personas, ¿no? Que ya eran parte de la marca que siempre compraba. Entonces yo llevaba el catálogo, ¿no? Recogía el pedido, ¿no? Se hacía la venta, les llegaba su pedido. Y así trabajé creo que como 2 años en ese rubro en el que conocía gente, ¿no? Prácticamente eso me ayudó en un liderazgo también porque tocabas puertas, tenías que presentarte, tenías que decirle quién eras y qué hacías y ofrecerle que se unan a la venta o pasen pedido, etcétera, ¿no? Al principio fue difícil tocar la puerta, hay gente que realmente te tiraba la puerta, o estaba ocupada o no podía, y hay gente que sí te recibía con mucho cariño también. Y eso fue una experiencia de saber también el trato de las personas, ¿no? Cómo tener la estrategia de llegar a ellos para que no se nieguen, les des una oportunidad de negocio, porque al vender ellos el producto o ellas generaban también recursos a casa, ¿no? Sí, hemos trabajado años en el rubro de ventas por catálogo de diversidad de marcas, pero y todo este tiempo, en ese tiempo hemos aprendido muchas cosas sobre liderazgo, facilidad de palabra, el amor hacia las personas. Tengo mucho por agradecer de esas épocas porque han sido en ese tiempo y hasta hoy, ¿no? Una siembra, ¿no? Para poder llegar a mucha gente, para poder expresar, para poder enseñar, ¿no? Capacitar. Muy agradecida con ese tiempo. Todo ese tiempo fue un tiempo de mucho aprendizaje. Pude aprender sobre liderazgo, el trato con las personas, que todo viene a bien y que no hay límites, ¿no? Porque a pesar de que en esa época yo no cumplía con la mayoría de edad para hacer estas ventas, los límites los pone, realmente se los pone cada uno, ¿no? No había límites para lograr un objetivo. Entonces podemos hacerlo. Todo se puede lograr. Me traje mi cafecito para seguir contando estas historias. Y bueno, pasó que ella pues me dice mamá, ¿no? Tuve mis hijos. Y de ahí pensaba, ¿qué más nuevo puedo hacer para vender? ¿No? Porque siempre me han gustado las ventas. Y entonces decidí estudiar corte y confección. Yo dije, voy a hacer ropa con mi marca, vamos a ver qué tal va. Y estudié corte y confección, pues, y me enseñaron a hacer blusas, vestidos, pantalones, tallaje, ¿no? Medir la sisa, todo lo que es tallaje en general. Y la verdad que me pareció bastante complicado porque hacer bolsillos, para la que quizás me esté escuchando, hacer bolsillos, los confeccionistas, hacer bolsillos, algo poco para mí, era un poco laborioso y decía, wow, o sea, me va a hacer bastante pesadito hacerme pantalones, por ejemplo. Entonces dije, voy a ver otras opciones de cursos y me gustó cortinas y me gustó sábanas. Y dije, bueno, las cortinas se corse recto, puedo hacer cortinas para diferentes lugares.
para eventos y también me gustaron las sábanas, así que opté por sábanas, edredones, almohadas y me gustó, también estudié todo ello y se me ocurrió y digo, ¿cómo puedo vender? Entonces, para que los hoteles me vean, puse mi aviso en páginas amarillas en esa época con una marca que la denominé G. Laura Confecciones. Y pues los hoteles me llamaban, me comenzaban a llamar, señora, ¿no? Usted prepara tal cosa, tenemos. Sí, nosotros preparamos con, de acuerdo al tamaño de sus camas, ¿no? Según su modelo. Entonces, puedo ir por su modelo. Entonces, ya yo iba por el modelo, ¿no? Porque tenían unas fundas, algunas con botón, otras con cierre. Y me daban el modelo y yo preparaba el mismo tamaño y todo. En esa época, pues, que uno empieza, uno no tiene, pues, en ese momento, digamos, no es una empresa, ¿no? Y ellos eran una empresa. Entonces tuve que hacer todos los documentos para sacar pues todo lo que aquí en la ley nos permite para tener las boletas y facturas y poder dar esas facturas ¿no? Como persona natural con negocio todavía, ¿no? Y comenzamos a confeccionar todos esos productos de sábanas, de edredones, cubrecamas. Hasta que llegó un momento que me llaman y me dicen, oiga, por si acaso usted no hace unas frazadas polar. Yo nunca en mi vida había hecho frazadas polar. Yo le digo, sí hacemos. Claro, por supuesto que sí, tenemos una gama de telas que podemos ofrecer. Entonces yo dije, ¿y ahora qué hago? Y me voy pues al proveedor de telas y comienzo a indagar qué era el polar. Primera noticia, nunca había escuchado. ¿Qué era el polar? Comencé a averiguar que había polar acanalado, polar delgado, más grueso, polar doble cara. Uy, una maravilla. Entonces compré diferentes modelos de telas, hice el catálogo, presenté las telas y les gustó esa de doble tela, de doble cara, que por un lado era tela escocesa y por otro lado de un solo color, era bastante elegante. Así que comencé a vender frazadas por doquier, solamente las remallaba, le ponía mi etiqueta y listo. Y así hicimos, no sé, tiempo me acuerdo que hicimos como más de 3.000 frazadas, que toda la casa era puro pelo del polar, así que tenía que usar unos anteojos especiales porque mis pestañas estaban llenas de pelusa polar. Pero era un trabajo que me gustaba, hacíamos juegos de 100 sábanas, 200 sábanas, cose sábanas, esa era mi chamba. Y me fue muy bien, pero los hoteles no renuevan sus sábanas pues cada semana, renuevan cada 5 años, las toallas, etc. Entonces tenías que conseguir más hoteles, cada vez más hoteles, ¿no? Hemos llegado a vender salidas de baño, en spas, hoteles que tienen piscina, que dan masajes, diversidad del rubro de ropa de campo. Hicimos polares tipo cojines, ¿no? Ya le di versatilidad. Era una frazada que al doblarla se convertía en cojín y ya también comencé a sacar bolsos, cartucheras, una infinidad de cositas que comenzamos a hacer y ya el nombre, ya comenzamos a pensar en otro nombre, ¿no? Y ese nombre ya fue Detalles Sin Fin. Inicia Detalles Sin Fin ya que comenzamos a hacer pues artículos hechos a mano de lo que es bolsos de tela, cartucheras, canastitas de tela, ¿no? Una gama de cositas que indicaban que todo eso era detalles. Entonces decidimos registrar la marca en Indecopy para que sea marca propia nuestra y podamos usarla para mandar a hacer también nuestras etiquetas y todo eso. Pero a la par de este rubro sábanas y accesorios, decidimos ver la forma también, como todo esto yo lo hacía en casa realmente, porque en casa tenía mis máquinas de costura, se me ocurrió la idea de abrir un restaurante. Entonces en casa teníamos un local y en casa pues decidí abrir paralelamente a la costura, abrimos un restaurante. Sacamos los permisos, ¿no? La licencia de funcionamiento del distrito y bueno, como yo también estudié en una época de mi vida todo lo que es comidas, preparaciones, pastelería y todo eso, bueno, tengo buena sazón, entonces comenzamos y iniciamos el restaurante, el cual equipamos todo, las mesas, la decoración y nos fue muy bien en la comida, solo que el trabajo de preparar alimentos es bastante tedioso, ¿no? Era bien agotador, ¿no? 4 de la tarde después de vender menú, ya no pensabas ni en lavar nada, todo estaba sucio, para el día siguiente había que volver a comprar, ha sido bien laborioso, ¿no? El restaurante lo hemos tenido como 3 años en casa y al final les cuento de que me fue muy tan bien que de repente ya estaba arrepentida porque estaba agotada, ¿no?
Y digo, mejor están las telas, mejor está coser que la comida, ¿no? Pero la costura en esa época tenías que tener muchos hoteles para tener surtido todos los días pedidos, ¿no? Entonces no era que había ingresos consecutivos o diarios como el restaurante. ¿Cómo decido cerrar el restaurante? Y lo cerramos, no lo cerré, realmente lo traspasé el restaurante porque tuve un problema de salud, pero de ahí decidí, porque pues siempre me paseaba por Jesús María y vi una nueva galería que abría y dije, ¿y si abro mi tienda? Porque todo lo hacía en casa, ¿no? Y siempre mi sueño era tener una tienda, un lugar físico donde exponer mis productos, ¿no? Porque es diferente cuando tú vives lejos o las personas no van a un domicilio a ver los productos. Así que me animé a abrir la tienda, alquilé la tienda, le llevé las sábanas que tenía, las toallas, mi maquinita de coser, hacía bastas y abrimos la tienda en Jesús María Detalles. Ahí inicia la primera tienda física, la cual honestamente les digo que vendimos un montón el primer día de inauguración y después fue que no había mucho público, ¿no? Entonces decidimos hacer algo nuevo y dije, ¿qué puedo hacer para que la tienda tenga más atractivo que solamente sábanas y toallas o bolsitos de tela, ¿no? Entonces las toallas las transformé en tortas, en cupcakes, en perritos, en ositos, en conejos, en helados, en malteadas. Las toallas las transformamos en detalles sin fin. Las transformamos en dulces, en cosas lindas que las personas veían una torta que tenía toallas y jabones de fresas, cerezas, uvas, todo en jabón. Y la verdad que eso cautivó a muchos, ¿no? Qué bonito, un detalle, y era utilitario, y hasta ahora lo hacemos, que al desarmar este detalle es una toalla útil, ¿no? 100% algodón. Y eso captó mucho, pero tampoco era que se vendía todos los días, ¿no? Y en un negocio pues debes tener una venta diaria si tienes que decir, bueno, yo tengo un negocio. Y bueno, de esa primera tienda no fue tan, ¿no? Digamos, tantas ventas, porque estaba en una galería muy atrás. Y dije, bueno, me cambiaré de tienda. Y me cambié a una tienda que quedaba en Jesús Marías también, pero no era tan adentro no era una galería más pequeña, entonces había más acceso a estar más cerca a la puerta. Y bueno, tampoco digamos que me fue muy bien porque no habían ventas diarias, entonces pensamos en buscar otro distrito donde pudiera haber más movimiento y buscamos en el centro de Lima. Y en el centro de Lima estamos hasta el día de hoy, pues ya 11 años en el centro de Lima, donde ahí sí, pues empezó así, desde cero, ¿no? Se empezó capacitando, enseñando, vendiendo productos, ¿no? Pero Detalles Sin Fin, en realidad, hoy en día no solamente vende detalles. Detalles Sin Fin hoy en día capacita, nos preparamos en jabonería artesanal, llevamos cursos. Me pareció un poco tedioso al principio la jabonería porque me la enseñaron a hacer en cocina y la verdad que si la base hervía se malograba todo. Y fui agarrando el hilo, ¿no? Y comencé a capacitarme más en el tema y comenzamos a hacer ya jabonería, ¿no? Jabonería. Y estas señoras me decían, ay, qué lindas cosas que haces, ¿por qué no nos enseñas? Y yo decía, ¿enseñarles? Puede ser una buena idea. Y yo había estudiado pues años atrás, bueno, pregúntenme qué no he estudiado, estudié un montón de cosas, había estudiado metodología para enseñar. Pero en esa época a los niños de kindergarten, ¿no? Y la facilidad pues de poder llegar al público, ¿no? De poder hacer una clase entendible, ¿no? Y yo les digo, ya, sí, les puedo enseñar, pero la verdad que no sabía cuánto cobrarles. Entonces les pedí su teléfono y les dije que yo les iba a avisar. Entonces saqué cuentas, pues, ¿no? Cuánto costaba las toallitas, ¿no? Cuánto costaba los productos, porque en esa época no teníamos los insumos. Solamente era comprar insumos y darle un pedazo del insumo o lo que se necesitaba para el taller, ¿no? Entonces saqué las cuentas y las llamé y ellas fueron mis 2 primeras alumnas a las cuales les enseñamos los jabones y las toallitas, ¿no? Y fueron encantadas, nos gustó mucho la alegría que tenían ellas, ¿no? De hacer algo con sus manos y que querían hacerlo para regalar, ¿no? Para tener un regalo diferente, ¿no? Entonces yo decía, pero ellas se van a ir a su casa, ¿cómo hago
para seguir contactándome con ellas, quizás para enseñarle otras cosas o para poder asesorarlas, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? Y entonces decidí agregarlas al grupo, creamos grupo en WhatsApp y comenzamos a contactar con ellas de manera cercana, ¿no? En ese tiempo, creo que no era el WhatsApp, en ese tiempo era anexarlas a un grupo de Facebook, ¿no? Un grupo de Facebook de Messenger. Y bueno, fuimos incorporando a cada una de las alumnas a los grupos de asesoría y eso hizo pues de que tengamos conexión y ellas puedan sentirse seguras de que no había acabado la clase solamente en el local, sino que podía hacer sus consultas, se sentía segura que si algo hacía mal o para no hacerlo mal, ¿no? Podía hacer sus consultas y para ello pues podía yo, digamos, responder a todas esas personas, ¿no? Pero ya se hizo, como se dice, dictar solo un curso de jabón, que en esa época dictábamos con 4 técnicas, ya venían y decían, si no hay otro curso, y yo decía, uy, no hay otro curso. Entonces decidimos capacitarnos más para hacer ya, ¿no?, otros niveles, ¿no? Entonces ya con el tiempo hemos ido creando nivel 2, nivel 3, ya tenemos 4 niveles en jabonería y fuimos capacitándonos, hemos ido a varios países a capacitarnos en jabonería, cosmética natural. Ya comenzamos a incluir velas también, todo lo que son cremas y una diversidad de productos que ahora enseñamos. Hemos llegado ya a 23 talleres, por eso le llamamos pues detalle sin fin también, ¿no? No hay un sinfín de cosas, un sinfín de ideas, un sinfín de poder expresar con nuestras manos este arte y talento para poder llevar un producto saludable a las personas, cuidar la piel, ¿no? Cuidar el planeta. Y así hemos tenido pues ideas y seguimos creando y seguiremos haciendo para poder formar, porque creo que es el punto hoy en día que hemos formado más de 10.000 emprendedores que pueden llevar ese sustento a casa, ¿no? Que pueden replicar lo que ha aprendido porque le hemos enseñado tal cual preparamos nuestros productos para que pueda llevar esa ayuda a casa vendiéndolo, ¿no? Y poder lograr que cada una de estas personas puedan pues lograr sus historias sin fin. Y a través de esta pantallita vamos a estar compartiendo historias, anécdotas y más. Así que síguenos para Historias sin fin.